Buenos días, mis hermanos. Bendecimos el nombre de nuestro Padre Celestial y damos infinitas gracias porque una vez más podemos estar aquí junto a Él, cerca de Él. Porque yo quiero que esta mañana usted lo sienta ahí cerca de usted y siempre con la expectativa de que el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en su vida. Porque cada vez que escuchamos palabra de Dios, mis hermanos, hay un movimiento en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia. Y por eso muchas veces nosotros declaramos que hay terremotos espirituales, porque sabe que cuando hay un terremoto, cuando vienen a caer todo aquello que a Dios no le agrada, cuando Él hace esos terremotos espirituales, todos esos escombros viejos, todo eso, el Señor lo derriba y vuelve a hacer cosas nuevas. Y por eso nosotros declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta mañana es una mañana de gloria, una mañana de victoria, una mañana donde el Señor anhela tanto que su pueblo se empodere, que su pueblo se llene de su presencia, que su pueblo sepa de que cualquier adversidad, cualquier situación, nosotros podemos ser más que vencedores, porque a eso nos llamó el Señor, a vencer. Amén. Así que oramos, Padre, en este momento, Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias por esa bendición, Señor, que nos das de poder, Señor, hoy escuchar tu palabra. Yo bendigo a cada persona, Señor, que en esta mañana ya se conectó, que está por conectarse, que van a estar también, Señor, en el YouTube, Padre, viendo esta prédica. Les bendigo a cada uno por nombre, bendigo sus hogares, bendigo su casa, bendigo todo lo que tú les has dado en mayordomía, Señor. Bendícelos a cada uno, Señor, que tu Espíritu bendito, Señor, se derrame en cada uno de ellos, Padre, para que todos podamos ser, Señor, esos oidores y hacedores de la palabra, Señor. Y declaro que el Espíritu Santo se derrama en ellos, Padre Celestial, porque, Señor, si nosotros no estamos en el Espíritu, muchas veces no entendemos lo que tú nos estás hablando. Pero yo sé, Padre, que todos los que se han conectado, Señor, a las redes en este momento, Padre Celestial, sabemos, Padre, que el Espíritu de discernimiento, de entendimiento, viene a cada uno, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre, por todas las cosas grandes y maravillosas que esta gloriosa mañana, Señor, tú vas a hacer. Bendito eres, Señor. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Vamos a entrar a la palabra y vamos a leer en el libro de Proverbios. Vamos a leer Proverbios 22-29. El tema que yo quiero esta mañana trasladarles es un tema, mis hermanos, muy precioso, un tema donde, mis hermanos, el Señor anhela, como lo dije al inicio, empoderarlo, llenarlo de su presencia, levantarlo, bendecirlo. Recuérdese que dice la palabra de Dios que la mies es mucha, hay tanta necesidad, pero los obreros son pocos. Necesitamos levantarnos, mis hermanos, como esos obreros. Necesitamos en estos tiempos, mis hermanos, que lo que no habíamos querido hacer o habíamos tenido temores, miedos, angustias, o yo no sé, porque quizá muchas veces nos estábamos, mis hermanos, quizá rindiendo por las dificultades, por las situaciones, o quizá muchas veces no quisimos atender a la voz de Dios. Pero hoy el Señor le está diciendo, yo necesito obreros, necesito que se levanten, necesito que ustedes instruyan a aquellos que necesitan instrucción. Así que el Señor lo quiere usar a usted que está oyendo la palabra. Aún así usted piense que usted no lo puede hacer. Yo le digo hoy, esta mañana, usted lo puede hacer. Pero el Señor, para usarlo a usted de una manera especial y sobrenatural, no solo para edificar a los demás, sino que para edificar su vida, para edificar a los de su casa, para ver las glorias, para ver esas victorias que usted tanto espera. Primero el Señor pide requisitos, así que vamos a ver esos requisitos, porque el tema que hoy yo les voy a trasladar se llama ¿quién tiene un espíritu superior? Nadie lo puede derribar. Nuevamente, quien tiene un espíritu superior, nadie, oiga bien, lo va a poder derribar. Entonces el Señor hoy, esta mañana, necesita
que usted ponga atención a su palabra, porque dice que cuando nosotros escuchamos palabra, la tenemos que escuchar con atención, poner oído. Por eso dice el Señor, mirad bien lo que oís. Y recuérdese, mi hermano, a usted y yo lo que necesitamos es oír la voz de Dios. Y cuando usted escucha palabra de Dios, no palabrerío de hombre, no, mis hermanos, anécdotas, no chistes, sino que palabra de Dios. La palabra de Dios viene con sanidad. Así que en este momento declaramos que esa sanidad a todo aquello que a Dios no le agrada, a través de la palabra nosotros vamos a ser ministrados, vamos a ser llenados, la palabra nos va a hablar, la palabra nos va a confrontar y al mismo tiempo nos va a edificar, porque dice que solo oyendo verdades yo voy a ser libre. Así que yo espero que usted esta mañana, usted decida ser libre. Y si usted decide esta mañana ser libre, libre va a ser su casa, libre van a ser los suyos. Pero pongámosle al Señor en sus manos cuerpo, alma y espíritu en esta mañana. Porque mis hermanos, no tiene que haber ningún espíritu distractor, sino que desde ya lo echamos fuera y lo mandamos directamente al abismo, porque declaramos que nadie nos va a separar del amor de Dios. Amén. Entonces, nuevamente, ¿quién tiene un espíritu superior? Nadie lo puede derribar. Entonces, vamos directamente viendo las características que Dios anhela tanto de aquel que quiere levantarse, mis hermanos, para edificar a los demás. Y recuérdese que no solo se trata de palabrerío, no solo se trata de que yo quiera convencer a los demás por lo que yo les digo. Principalmente lo que tiene que tener uno es un testimonio, porque mis hermanos, muchos queremos venir y hablarle a los demás, decirle a los demás qué hacer y decirle a los demás por lo que las cosas que hacen, porque para señaladores somos buenos. Mis hermanos, ¿cuánta gente usa la palabra para señalar a los demás? Mis hermanos, uno nunca tiene que venir en señalamiento delante de los demás, siempre uno. Porque recuérdense que todos somos humanos, todos somos gente pecadora. Mis hermanos, tenemos que venir delante de Dios así como esos grandes hombres que yo sé que ellos, mis hermanos, ellos no tenían pecado, así como Daniel, así como Esdras, así como mis hermanos Nehemías. Ellos cuando oraban delante de Dios o ellos hablaban al pueblo, ellos no decían ustedes los pecadores, no, que decía hemos pecado, Señor, cuando ellos venían delante del Señor para que el Señor los escuchara. Y mucha gente, mis hermanos, usa los medios, usa la palabra, mis hermanos, para venir y solo condenar a los demás. Aquí no se trata de condenar, porque nuestro Señor Jesucristo dijo un día, yo vine por los pecadores, y Él dice que Él ama al pecador, pero no ama el pecado. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Que a través de su palabra, cuando hay, mis hermanos, cuando yo nazco de nuevo, por eso Él nos demanda nacer de nuevo, y dice del agua y del espíritu. O sea que el agua, mis hermanos, es la palabra, y el espíritu también es la palabra, porque en la palabra está, mis hermanos, el hálito de vida, porque la palabra es vida, porque es, mis hermanos, el ADN de nuestro amado Señor Jesucristo. Mis hermanos, y por eso nosotros tenemos que saber que cuando yo escucho palabra de Dios, yo voy, mis hermanos, a tener un cambio en mi vida. Pero muchos, mis hermanos, oír palabra de Dios no la escuchan atentamente ni la ponen por obra, sino que solo estudian, mis hermanos, quizá algo solo para tirarle a los demás. Aquí no se trata, mis hermanos, de venirle a tirar a nadie, porque imagínense usted si nosotros los pastores viéramos, mis hermanos, solo las deficiencias de una persona, mirar todo lo que ha hecho, lo que hace, mis hermanos, quizás ni se le hablaría, ni se le tomaría en cuenta. Nosotros como humanos así somos porque somos malos, pero nuestro Señor no es, mis hermanos, Él no es malo, Él es bueno, y es el único bueno que, mis hermanos, que hay. Entonces yo le vengo a trasladar a usted un mensaje, a decirle a usted que lo primero que nosotros, lo primero que Dios demanda de nosotros es que nosotros tengamos un testimonio. Y si no lo hemos tenido un testimonio bueno, empecemos, mis hermanos, a tener ese cambio en nuestras vidas, y mis hermanos, y a trasladar la palabra con amor, porque mis hermanos, nosotros tenemos que tener amor a aquellos, mis hermanos, que andan mal. Yo lo he predicado aquí muchas veces, y el que anda mal, mis hermanos, es porque no tuvo instrucción, porque nunca, mis hermanos, lo llevaron al camino, nunca, así como dijo
Juan el Bautista, que él venía a preparar el camino para nuestro Señor. Y mis hermanos, si nosotros a veces no preparamos ningún camino, el Señor quiere que nosotros seamos reparadores, dice, de sendas antiguas, de aquello que está desolado, aquello que está desquebrajado, aquello que está malo. Nosotros somos los que vamos, mis hermanos, a llevar a las personas a ese buen camino, a que escuchen un día la verdad, pero no porque yo agarre la Biblia y se la venga a somatar en la cabeza a alguien. No, mis hermanos, todo esto es a través del Espíritu Santo, porque el que convence es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a nadie, nosotros no somos nada, nosotros solo somos un instrumento que nuestro amado Rey, mis hermanos, usa para que nosotros, mis hermanos, a través de lo que nosotros hagamos, nosotros vamos a recibir misericordia también. Eso yo lo tengo bien claro, mis hermanos, que cuando yo hago algo por alguien, mis hermanos, a través de la palabra, a mí aquello, mis hermanos, me va a traer bendición, porque dice el Señor que lo que yo siembre voy a cosechar. Pero hay gente, mis hermanos, que mire, no ha visto milagros en su vida, ni en su casa, ni en su familia, mis hermanos, y aún así no pueden entender que el amor de Dios es tan grande, que Él no nos ha llamado, mis hermanos, a señalamiento. Por eso vamos a entender aquí las características, mis hermanos, que tiene que tener aquel que quiere edificar, no solo en su casa, sino que a los demás, sino que también, mis hermanos, un día Dios lo va a usar para, mis hermanos, también edificar a muchos más, porque a eso nos quiere llevar el Señor, amén. Porque dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, porque no muchos, mis hermanos, nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en Proverbios 22:29, lo leo primero en Reina Valera, dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Ahí está una de las características. ¿Cómo tiene que ser una persona, mis hermanos, cuando verdaderamente dice ser siervo de Dios o hijo de Dios? Solícito, dice. Una persona, mis hermanos, que en todo tiempo y en todo momento está dispuesto. Pero imagínense usted, mis hermanos, hay gente que quiere venir, mis hermanos, y venir a hacerles creer a los demás o quererles decir a los demás cómo deben de arreglar su vida, que porque están mal, porque en su mente, en su corazón, eso es lo que piensan, eso es lo que quieren trasladar, ¿verdad? Que ellos están bien o que ellas están bien. Entonces, mis hermanos, pero nunca han sido solícitos con su trabajo, porque Dios siempre, mis hermanos, nos va a pasarnos un examen, nos va a probar a través, mis hermanos, de cosas que Él hace en nuestra vida. Sabe que como cuando usted empieza a servirle a Dios, hermano, Dios lo prueba a usted, a ver qué usted hace en lo poco, dice el Señor. Me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, porque a veces miramos tan poca cosa, ciertas cosas, porque yo quiero hacer más, porque me creo que yo puedo hacer más que los demás. Entonces, mis hermanos, eso es altivez, es de ser uno altivo. Mis hermanos, todo trabajo en el Señor, sea el que usted crea que es el más insignificante como el más alto, mis hermanos, para el Señor es lo mismo. Es lo mismo. Tenemos que entender eso. Cuando yo tengo claro esto, mis hermanos, no me voy a estar ni conmiserando, ni me voy a estar sintiendo mal y que a mí solo a esto me ponen a hacer. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque a veces no hay un crecimiento espiritual. Tiene que haber un crecimiento espiritual, porque la obra de Dios nadie la puede detener, nadie la puede parar. Y le voy a decir algo, muchos, mis hermanos, eso es lo que hacen, detener la obra de Dios, porque no son solícitos. Y aquí el Señor está diciendo, mire, un solícito cuando es, mis hermanos, una persona especial, que en todo tiempo, en todo momento está en la visión, en la unción que el Señor derramó en aquel lugar donde el Señor lo llevó, a que, mis hermanos, a donde el Señor nos quiere hacer, quiere ver crecer espiritualmente, porque siempre el Señor da un lugar, no que usted tiene que andar para arriba y para abajo, mis hermanos, como errante. No, nosotros tenemos, el Señor nos especifica un lugar, ¿verdad? Y en ese lugar tiene que haber un crecimiento, porque oiga bien, los ojos de Dios están puestos
Un hombre, mis hermanos, no puede derribar, botar lo que Dios ya plantó, lo que Dios ya dijo. Entonces, si yo estoy claro en eso, yo solo tengo que obedecer a mi rey, yo solo tengo que seguir adelante, pero mis hermanos, sin altiveces, ni tampoco haciéndome la víctima de que nadie me toma en cuenta, de que nadie me ayuda. Mis hermanos, la ayuda viene de Dios y va a venir en el momento adecuado cuando yo pueda, mis hermanos, llevar aquello que Dios me dio. Amén. Porque dice que nosotros a veces queremos poner cargas en los demás, cargas que ni nosotros mismos, mis hermanos, las estamos llevando. Amén. Entonces, por eso aquí la palabra dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. ¿Delante de quiénes? De los reyes estará. Lo leo en esta otra, y dice aquí: y no estará delante de los de baja condición. Entonces dice aquí en Nueva Versión Internacional, dice: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará, dice, con reyes y nunca será un don nadie. ¿Se da cuenta cómo aquí está parafraseado de otra manera? Porque mis hermanos, solícito, como mis hermanos también diligente, una persona diligente que cuando se le ha demandado algo, lo cuidó como a un tesoro. Aquello que le dijeron: hermano, tanto como al que limpió las sillas, como al que va a dirigir a alguien, como el que va a predicar, como el que mis hermanos le dijeron alguna otra cosa de la casa de Dios. Mis hermanos, pero si lo hace muy bien, ¿usted cree que Dios no va a ver eso? Y Dios mismo, mis hermanos, hace que en el corazón de aquella persona que está dirigiendo, mis hermanos, el Señor poner a aquella persona en otro lugar. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros, ¿cómo tenemos que ser? Pero imagínense si tenemos que andar. Por eso el Señor, mis hermanos, nos comparó a ovejas. Y también, mis hermanos, pueden haber ovejas y pueden haber cabras. Porque las ovejas, mis hermanos, oyen la voz de, ¿qué dice? De su pastor. Pero imagínense si yo ando oyendo a medio mundo y haciéndole creer hasta al pastor: mire lo que yo aprendí aquí, como diciendo, usted no sabe nada. Mis hermanos, es falta de respeto. Porque, mis hermanos, uno es impuesto por Dios y también las vestiduras vienen de Dios y uno tiene que tener respeto. Entonces, eso no es fidelidad. Cuando no hay fidelidad, Dios nos enseña fidelidad, porque nosotros, si no le somos fiel a Dios, no le podemos ser fiel a nadie, mis hermanos. Y decimos: pero yo le soy fiel a Dios en sus pensamientos y en su corazón. Que a veces, mis hermanos, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, porque uno se puede dar cuenta a veces, mis hermanos, que lo que hablamos, cómo nos dirigimos a los demás, ahí se puede ver cómo está el corazón de la persona. Entonces aquí dice en el 29: ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? No se codeará con reyes y nunca será un don nadie. O sea que en el Señor quiere que brillemos. Y el Señor eso es lo que quiere con cada uno de nosotros. Que nosotros brillemos en Él. Que nosotros, mis hermanos, pero recuerde que el oro, para que brille, tiene que ser pulido. Y a veces, mis hermanos, cuando nosotros decimos traer un llamado, decimos: yo quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Mis hermanos, primero yo me tengo que dejar moldear, pulir por el Señor, porque, mis hermanos, el Señor quiere que hayan representantes aquí en la tierra, embajadores de su palabra, pero, mis hermanos, una persona con un buen testimonio. Un testimonio que cuando el Señor le puso algo en sus manos lo ha cuidado, ha tenido aquel cuidado de regar, de limpiar, de ayudar, de bendecir. Pero, mis hermanos, a veces, como le digo, hay que andar jalando: haga esto, haga el otro, haga aquí, haga allá. No, mis hermanos, eso no puede ser. El que trae llamado. Amén. Entonces, por eso aquí quiero que vayamos a otra cita. Vamos a leer ahora en Mateo 12:14. Mateo 12:14. Dice la palabra de Dios:
en Mateo 12:14. Dice, pero los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. Otra característica, el Señor no quiere que tengamos, mis hermanos, espíritu de fariseo. El fariseo solo anda viendo a quién, mis hermanos, atacar, viendo a ver a quién votarlo, mis hermanos, y creerse que saben todo. Porque ¿por qué querían ellos, mis hermanos, matar a Jesús? Porque sabían que Él decía la verdad, sabían que Él confrontaba a la gente, y por eso lo querían desaparecer, porque solo ellos se creían que solo ellos eran los que sabían todo y lo podían todo. Ese es espíritu de fariseo. Cuando usted, mi hermano, quiere hacerle daño a alguien, usted nunca puede venir, mis hermanos, a hacerle daño a nadie, mis hermanos, y también entender, mis hermanos, que cuando el Señor puso, como le vuelvo a repetir, investidura, mis hermanos, sobre aquellos siervos, oiga bien, y también tenemos que saber que también esa investidura está sobre la familia, sobre, mis hermanos, y más si usted ve que hay un buen testimonio que usted no mira, mis hermanos, que son hijos desobedientes, hijos que andan mal, en ellos está también esa vestidura. Y aún le voy a decir algo, si usted mirara algo, lo que tiene que hacer es orar, no venir y señalar, porque recuérdese que todos necesitamos que Dios haga obras maravillosas y gloriosas en nuestra vida. Amén. Entonces, mis hermanos, usted no se imagina, a veces, mis hermanos, cuánto, mis hermanos, un siervo, a veces hay siervos que necesitan ser, mis hermanos, fortalecidos. Mis hermanos, ellos se dan del todo por el todo con las ovejas, y mis hermanos, y el enemigo va a querer venir a atacar, porque el enemigo, oiga bien, anda como león rugiente viendo a quién devorar, y mis hermanos, a quienes quiere devorar y botar y atacar y comerse y desaparecer es a los siervos de Dios. Por eso nosotros tenemos que estar bien puestos, mis hermanos, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nosotros no, aunque miremos que el león anda ahí, mis hermanos, rugiendo, viendo a ver a quién se devora, nosotros tenemos que resistirlo. ¿Cómo lo vamos a resistir? Poniéndonos a cuentas con Dios y decirle, Señor, aquí estamos. Si abrí una puerta, Señor, si yo, Señor, estaba dormido y por eso esto entró, Señor, si yo he fallado, Padre, aquí estoy. Recuérdese que todo siervo tiene que estarse poniendo siempre, mis hermanos, delante de Dios y viniendo a pedirle a Dios si en algo está fallando. No nos tenemos que creer, lo sábelo todo, ni que todo lo podemos hacer. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Y dice el Señor, bienaventurados los pobres en el espíritu. Nosotros tenemos que sentir que todo el tiempo, en todo momento necesitamos de Él. Y si Él no va con nosotros o Él no está con nosotros, nada sucede, nada pasa. Amén. Pero Dios no puede estar con una persona, mis hermanos, que anda procurando, viendo a ver a quién trocea, viendo a ver a quién le hace daño, viendo a ver a quién le mira eso, a quién le mira el otro. Ahí no puede estar el Señor. Eso lo único que andamos haciendo es querer matar la obra de Dios. Si usted tiene llamado, usted, mi hermano, Dios lo va a levantar por su lado. Dios va a hacer, deje de andar envidiando y deseando lo de los demás. Por eso le decía al inicio, hay tanta necesidad, dijo el Señor, pero los obreros son pocos. Pero un obrero, mis hermanos, usted tiene que busque en el diccionario qué son las características de un obrero. El obrero todo el tiempo, mis hermanos, está trabajando y nunca se está quejando y nunca está señalando, porque, mis hermanos, sabemos para qué fuimos llamados. ¿A dónde mira usted en los evangelios donde Jesús anduvo él señalando? Él, mis hermanos, confrontaba, pero con la palabra que su Padre Celestial le daba. Él estaba bajo autoridad. Entonces, por eso en él había poder. Mire cuando el centurión le dijo que quería que sanara, mis hermanos, a uno de sus trabajadores. Le dijo, solo envía la palabra, le dijo, porque tú, le dijo, eres hombre que tienes autoridad, pero porque él estaba bajo autoridad y él entendía, el centurión entendía que él solo enviaba la palabra y la palabra, le dijo, sanará. Entonces, mis hermanos, nosotros a veces, mis hermanos, creemos que si hacemos un gran alboroto,
las cosas van a suceder. No, si un siervo, mis hermanos, de donde esté, no necesita ir a ningún lado, envía la palabra y la palabra se cumple, porque es palabra de Dios, no es la palabra del hombre, es palabra de Dios, y por eso dice, envió la palabra y lo sacó de la ruina. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender bien qué es lo que Dios demanda de aquellos que decimos ser hijos y aquellos que queremos edificar y levantar a otros y decirle a otros qué hacer en su vida. Primero tenemos que mirar, mis hermanos, cómo estamos nosotros. Amén. Entonces dice aquí, vamos a leer ahora siempre aquí en Mateo, pasémonos a Mateo 27, 18. Mateo 27, 18. Dice la palabra de Dios. En el 18. Así que cuando, dice, se reunió la multitud, Pilato, que sabía que le habían entregado a Jesús por envidia, les preguntó, ¿a quién quieren que les suelte? ¿A Barrabás o a Jesús al que llaman el Cristo? Él mismo sabía por qué, mis hermanos, los fariseos lo querían, ¿qué? Desaparecer. ¿Por qué dice ahí? Por envidia. Vamos a leerlo también en Reina Valera para que ahí podamos comparar, que si dice lo mismo. Dice, porque sabía, dice, por envidia le habían entregado. Entonces aquí también en Reina Valera dice que por envidia. La envidia, mis hermanos, es algo tan fuerte. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que el ser humano siempre se siente mejor que el otro y yo lo haría mejor y esto y el otro. Mira, hay gente que va a las iglesias solo a creerse, yo haría esto, yo haría el otro. Y a la mera hora, mis hermanos, los ponen a hacer algo, no lo hacen. Entonces, mis hermanos, solo es pura loquera del enemigo, que mis hermanos carga a la gente tomada, porque ese es el enemigo el que toma a la gente para que vengan, mis hermanos, ¿a qué? A poner división, a poner, mis hermanos, no hay una sujeción. Cuando yo me sujeto, Dios obra en mi vida. Amén. Entonces, vayamos a otra cita bíblica, vamos a leer ahora en 1 Corintios 4, 2 al 5. 1 Corintios 4, 2 al 5. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, a los que reciben, dice, un encargo, se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o en cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso quedo absuelto. El que me juzga es el Señor. Quiero que entendamos algo aquí que Pablo le dijo a los corintios. Si usted lee el libro, mis hermanos, de la carta que Pablo le enviaba a los corintios, mis hermanos, si usted ahí se da, Pablo siempre confrontaba a mis hermanos. Pero Pablo tenía, mis hermanos, un testimonio digno, porque Pablo era representante del Señor. Pablo, mis hermanos, era un hombre que oía la voz de Dios, era guiado a través del Espíritu Santo, y por eso Dios lo usaba para que hablara a través de él. Entonces Pablo, por eso él, mis hermanos, se sentía, ¿verdad? Delante de los corintios como aquel mensajero que venía a dar el mensaje. Pero mis hermanos, cuando a mí la palabra me confronta, quiere decir que a mí el Señor me está diciendo la verdad, me está diciendo sal de esa mentira, de ese engaño en el cual has vivido. Porque mis hermanos, si a usted las situaciones le están pasando, situaciones no gratas, no buenas, ¿por qué será? Porque hay puertas abiertas. Tenemos que entender eso. Ya no esté ahí culpando al enemigo. Mis hermanos, el enemigo no puede entrar a una vida, a una casa, mis hermanos, si el enemigo no siente olor a carne. Por eso era ¿por qué nos dijo el Señor? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea, mis hermanos, las palabras que él decía eran palabras sabias,
que hoy en día, mis hermanos, es nuestro manual de vivir, que es la palabra de Dios, porque yo tengo que entender que lo que yo atraigo es, mis hermanos, es lo que hay en mí, lo que yo tengo. Amén. Y nosotros, mis hermanos, siempre con las excusas, la conmiseración, mis hermanos, Pablo venía y les hablaba a ellos y él sabía por qué les estaba diciendo de esto, porque, mis hermanos, él sabía la condición en la cual ellos estaban, porque no como les hablaba a los corintios, les hablaba a los de Galacia, mis hermanos, o sea, en el libro de Gálatas, cuando le hablaba a los romanos, mis hermanos, él a todos les hablaba de distinta forma, mis hermanos, y cuando él tenía que también, mis hermanos, venir y redarguir el corazón, él se lo redarguía, pero también cuando tenía que levantarles el espíritu, él venía, ¿verdad? Y él les hablaba, mis hermanos, a través de sus cartas. Y si se da cuenta, mire dónde estaba Pablo ya, mis hermanos, él estaba encarcelado. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que muchos hacen, a veces encarcelar a la gente, solo señalarla y, como le digo, venir y decir, yo lo haría mejor, yo haría esto, yo haría el otro. Cuando, mis hermanos, eso no es cosa solo de venir y decir, yo predico la palabra, o yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro. Tenemos que pasar un proceso. Una persona que no pasa procesos, mis hermanos, nunca, le voy a decir algo, va a tener, mis hermanos, misericordia de los demás. Porque es como cuando a un niño, mis hermanos, imagínense que le dicen que todo lo que pida, todo se lo dan. Ese niño, ¿cree usted que va a ser agradecido? Ese niño, mis hermanos, va a aprender a agradecerle a Dios. Por eso hay personas, mis hermanos, que a veces quizás no tenían nada y aprenden a agradecerle a Dios. Miren, todo el tiempo, en todo momento le dan gracias al Señor, porque aquello que no tenían ahora lo tienen. Pero, mis hermanos, cuando todo se nos da solo así, mis hermanos, por eso nadie puede, mis hermanos, venir, como le vuelvo a decir, a ponerle cargas a alguien más cuando uno ni siquiera, mis hermanos, las ha llevado ni las está llevando. Amén. Porque dice el Señor, ¿verdad? Aprended de mí, dice que soy manso y humilde, pero hay que entender por qué Él decía eso, mis hermanos, porque tenemos que tener humildad para venir, mis hermanos, y no venir a señalar a nadie. Amén. Entonces dice aquí, ahora bien, a los que reciben un encargo se les exige que demuestren ser dignos de confianza. Esa es otra característica. ¿Ser dignos de qué? De confianza. No, mis hermanos, imagínense que el Señor a usted le dé un redil o le dé unas almas, o a veces, mis hermanos, ni los mismos padres, ni las mismas familias, mis hermanos, somos personas que a veces le deseamos bien a nadie, mis hermanos, somos envidiosos. Entonces, mis hermanos, imagínense usted que Dios nos va a andar encargando a nosotros algo si nosotros somos gente que envidiamos, gente que no somos solícitos, gente, mis hermanos, que no somos dignos de confianza. Por eso el Señor aquí nos está hablando a través de su palabra. Vayamos a otra cita bíblica. Ahora vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 1:10. Vamos a leer en el 1:10. 2 de Corintios 1:10. Dice la palabra de Dios: Él nos libró y nos librará del peligro, de la muerte. En Él tenemos nuestra esperanza y en Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros, así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Entonces aquí dice la palabra de Dios, Él nos libró y nos librará de tal peligro, de la muerte, dice, en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando. Mis hermanos, mire, esa es una arma muy poderosa cuando usted ora por los demás. Cuando usted, mi hermano, ni siquiera se acuerda de lo suyo. Porque fíjese que nosotros aquí en la iglesia, para los que no lo saben, nosotros tenemos un ministerio de, mis hermanos, de intercesión. Pero ahí jamás llega la gente, mire, usted necesita oración. No, ya se sabe que lo que yo siembro voy a cosechar. Yo no vengo, miren, necesito que oren por mí porque el diablo ahí anda no sé qué. No, si las batallas yo las tengo que pelear yo misma, dependiendo como yo sea mi comportamiento. Mis hermanos, las batallas de mis hijos, yo a mis hijos les he enseñado cómo tienen ellos que pelear sus batallas.
Mis hijas también, las dos, están, mis hermanos, en el ministerio de intercesión y jamás nosotros llegamos ahí, mis hermanos, a venir a exponer. Y mire, a que se nos vaya el tiempo solo en eso. ¿Sabe por qué? Porque, mis hermanos, nos tiene que dar pena y vergüenza que imagine que cada vez lleguemos a lo mismo. Oremos por nosotras mismas y va a declamar, y va a declamar, y va a declamar. Mis hermanos, si hay tanta necesidad allá afuera, si nosotros tenemos que saber que si yo sé de la palabra, si yo estoy cerca de Dios, si yo busco a Dios, mis hermanos, Dios aquí dice que Él, mis hermanos, dice que Él nos va a guardar, Él nos libró y nos librará del peligro de la muerte. Pero mis hermanos, si yo leo desde el inicio, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber que Dios, mis hermanos, es misericordioso, Él es amoroso, Él es piadoso y Él va a cuidar de su pueblo. Pero cuando su pueblo, mis hermanos, se dedica a hacer las cosas que Dios nos demanda, entonces nosotros en ese ministerio solo oramos, mis hermanos, clamándole, pidiéndole a Dios, mis hermanos, que toda rodilla se doble delante del Señor. Estamos orando por las naciones, estamos orando, mis hermanos, por todos los mandatarios, por todos los presidentes, para que, mis hermanos, ellos sean dirigidos a través del Espíritu Santo, no porque ellos sean cristianos, no porque ellos, yo no estoy viendo eso, yo lo que estoy declarando es que es el señorío de Dios el que se tiene que ver. Tenemos que declarar que el que gobierna es nuestro Señor Jesucristo. No le dé usted el gobierno al hombre, déselo a Dios, pero vivimos como debe de ser. Pero ¿qué hacemos? Ponernos a criticar. Mis hermanos, yo no dependo de ningún mandatario, yo dependo de mi Padre Celestial, que mis hermanos me ha sostenido, me ha levantado y me ha llenado, y el que mis hermanos ha arreglado mi vida, que estaba, mis hermanos, en un completo desastre. Él es el único, nadie. Oiga bien, el hombre hace algo por usted y, mis hermanos, quiere que usted se lo devuelva, porque, mis hermanos, el ser humano así es. Yo tanto que he hecho, dice, yo tanto que aquí. No, mis hermanos, el siervo de Dios, le voy a decir, no necesita, mis hermanos, de nadie más que solo de Dios, porque Él es nuestro. Oiga bien, si yo entiendo que Él es mi Salvador, que Él es mi Redentor, que Él es mi proveedor y que mi ayuda viene de lo alto, mi ayuda viene de lo alto. Entonces, ¿yo por qué voy a estar, mis hermanos, peleando con los mandatarios? Si esta gente no son nada. Esta gente, mis hermanos, tenemos que declarar nosotros, los hijos de Dios, que ellos, mis hermanos, son mis hermanos, ministrados por lo que nosotros declaremos. Imagínense usted si todo el pueblo de Dios se levantara y declarara que estos hombres piensan conforme al corazón de Dios, no que va de maldecirlos y maldecirlos y maldecirlos. Mis hermanos, esa gente va a hacer lo malo, lo feo, lo más horrible va a ser. ¿Por qué? Porque uno no se puso a la brecha, porque nosotros, mis hermanos, no hacemos lo contrario. Y eso es lo que el diablo quiere, que usted se queje, que usted diga, ¿qué es esto? Mire, cada palabra que usted diga, que usted, que usted tiene esto, que usted tiene el otro, que así se va a hacer la situación, eso le va a venir. Por eso dice en el libro de Job, lo que yo temí, eso me vino. Yo, de mi boca, no sale nada negativo. A mí, mis hermanos, mi ayuda viene de lo alto. Mi ayuda viene de lo alto y yo voy a dar honra y gloria a mi Padre Celestial. Cuando usted empieza a honrar a Dios, cuando usted empiece a declarar las promesas de Dios, las promesas se van a hacer suyas. Pero, mis hermanos, siempre y cuando nosotros no vengamos con altivez, con orgullo, ni tampoco andar, mis hermanos, peleando, envidiando, señalando a los demás. Porque dice el Señor que Él dice que está cerca, dice, ¿de qué? Mis hermanos, de la gente justa, humilde. Por eso dijo Él, aprended de mí, que soy manso y humilde. Tenemos que tener humildad, mis hermanos. Las cosas que vienen a cada país, a cada nación, son las cosas, mis hermanos, que nosotros mismos hemos declarado. Nuestras mismas actitudes han hecho que todas esas cosas vengan. Cuando yo entiendo eso, Dios, como le digo, Él nos señala, pero nos está haciendo ver la verdad. Y la verdad es la que nos va a hacer libre. ¿Qué es lo único que pide Dios? Que nos retractemos, que Señor, perdóname, porque no te he dado la honra y la gloria a ti. Señor, yo te he dejado a un lado, le doy más crédito a lo malo, a lo feo, a lo que dicen, a lo que andan diciendo. Yo no le doy crédito a nada de lo que digan, mis hermanos.
Yo le doy crédito a lo que dice la palabra de Dios. Y para mí, mis hermanos, la palabra de Dios es mi guianza y hasta el día de hoy. Tengo casi 23 años, mis hermanos, yo casi de predicar la palabra de Dios. Y mis hermanos, y yo desde ese momento, cuando yo le creí a mi rey, porque cristiana desde no sé cuánto tiempo decía yo que era, mis hermanos, de la secreta a medias, mis hermanos, haciendo de todo. Cuando yo entendí la palabra, cuando a mí me confrontaron con la palabra, mis hermanos, yo entendí lo que no tenía que hablar, porque mis hermanos, dice que con los dichos de nuestra boca, nosotros mismos nos enredamos. ¿Y qué pasa cuando una persona se enreda? Va a tropezar, va a caer. ¿Por qué? Porque mis hermanos, nosotros tenemos que honrar a Dios. Si todo aquí en la Biblia está escrito, lo que yo tengo que hacer para mi Señor, que es lo que a Él le agrada. Y dejemos de andar culpando a medio mundo, que si yo hubiera tenido papá, que si hubiera tenido mamá, mire, mis hermanos, no permita que nadie le manosee el alma, que nadie le manosee, mis hermanos, su corazón, que ahí que solo le estén conmiserando, y que esto, y que el otro, porque mis hermanos, la gente solo quiere que le hablen, mis hermanos, de que va a prosperar, de que se va a levantar. Mire, palabra de Dios, no le leen a la gente, no que solo palabrerío de hombre. Mis hermanos, eso no es así, eso no es así. Las cosas cuando vienen de Dios, mis hermanos, no añadan ni tristeza ni dolor. Como le digo, yo tengo más de 23, ya casi 23 años de estar predicando la palabra de Dios. Y le voy a decir, tuve que pasar por el fuego, tuve que también pasar por las aguas. Mis hermanos, tuve que ser probada, mis hermanos, en mi corazón. A mí, mis hermanos, no me decepcionó. Y usted no se imagina, si yo viniera, yo le tengo que poner ahí una caja de pañuelos y usted lloraría, mis hermanos, pero yo eso ni lo quiero recordar, todas las situaciones que yo viví, pero no crea usted que las viví, porque la gente mala, no, era necesario que yo las tenía que pasar, porque mis hermanos, si no, ¿cómo llega uno, mis hermanos, a pelear batallas? Y por eso le voy a decir algo, las batallas se ganan, por eso es ahí donde uno, mis hermanos, después los demás van a ver que usted tiene un espíritu superior. ¿Se recuerda cuando Caleb y Josué, mis hermanos, a ellos mandaron una comitiva de 12 espías que fueron a ver la tierra que Dios había prometido? Pero, mis hermanos, el pueblo primero dijo, no, vayan primero a ver, dijo, antes de ir. Ya Dios había dado una promesa, pero vino Josué, mis hermanos, y él lo permitió. Vino Moisés y él lo permitió. Entonces, mis hermanos, Josué y Caleb, ellos fueron. Y mis hermanos, de esos 12, solo ellos 2 vinieron con buenas noticias. Los demás dijeron, mis hermanos, que ellos eran como langostas, que así se miraban ante los anaquitas, aquellos gigantes que habían ahí, que los iban a desaparecer, que los iban a matar. Mis hermanos, Dios, cuando Él decide darle algo, no crea usted que así todo bien bonito, no. Mis hermanos, uno tiene que conquistar esa tierra, tiene que conquistar, mis hermanos. Uno tiene que mostrarle al Señor de que fue llamado a cosas grandes y maravillosas. Por eso dice el Señor, tu lucha no es contra sangre y carne, es contra potestades y huestes de maldad. Pero ¿sabía usted? Las huestes, mis hermanos, todo eso de maldad, todo lo oculto, lo sucio, lo impuro. Mis hermanos, ¿cómo lo vamos a vencer? Con un buen testimonio, porque el enemigo sabe. ¿Sabía usted que cuando a Jesús, mis hermanos, aquellos demonios, cuando le dijo, ¿por qué nos atormentas? Le decían, porque mis hermanos, para ellos es un tormento cuando un hijo de Dios que está bien cimentado en la palabra de Dios viene, mis hermanos, y declara la palabra. Ellos, mis hermanos, salen huyendo. Por eso dice la palabra de Dios, por una puerta entraron, porque uno mismo los deja entrar, pero ya entendí, ya comprendí, por 7 salen huyendo. Pero ¿qué pasa? Hay gente, mis hermanos, que solo puro grito. Y mis hermanos, no pasa nada. Mis hermanos, yo he visto cosas que usted no se imagina, pero a mí no me gusta venir a hablar de lo que yo, mis hermanos, he pasado en mi trayectoria, porque eso es venirse a una sola, ay sí, y que usted crea, ay, la hermana, qué poder. No, yo lo que quiero es que usted escuche palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que a usted le va a limpiar, lo va a lavar, lo va a purificar. A veces Dios solo permite que ciertas cosas de sanidades, de milagros, mis hermanos, para el Señor atraernos con lazos de amor, pero el Señor lo que demanda es, lea usted Ezequiel 37, ahí dice, dile al pueblo, a ese pueblo que dice que están pereciendo,
que ya está muerto, que ya están en las tumbas. Ve y diles que oigan palabras de Dios y van a vivir. Es lo que el Señor dice. ¿Y por qué yo voy a venir a hablarle a usted de lo contrario? Entonces, por eso aquí estamos leyendo palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a leer aquí en Daniel 6. Aquí en Daniel 6, usted se va a dar cuenta, mis hermanos, por qué Daniel tuvo ese gran poder delante de Dios. Mis hermanos, Daniel fue un hombre que usted sabe, yo lo he predicado aquí, y yo sé por qué el Señor sigue hablando a través de este libro. Mis hermanos, Daniel fue un hombre que dijo que él se apartaba, mis hermanos, de la contaminación. Y muchos, mis hermanos, a veces que apartarse de la contaminación, ni oran, no tienen, mis hermanos, fidelidad a Dios, y queremos decirle a los demás que arreglen su vida. Mis hermanos, un siervo de Dios se le ve su comportamiento. Por eso mire aquí cómo Daniel pudo vencer. Por eso Daniel fue más que vencedor, y por eso hasta el Señor, si usted lo lee el último capítulo de Daniel en el 12, ahí el Señor le habla y mis hermanos, y le muestra, a él le mostró, imagínense en esos tiempos, estos tiempos que ya estamos viviendo. Amén. Leamos en Daniel 6, dice: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante la administración, responsables ante los administradores, dice, a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. O sea que los sátrapas, tenemos que entender que eran personas que estaban arriba de los que eran, mis hermanos, administradores. Y oiga bien, Daniel era un administrador, o sea que arriba de él habían, mis hermanos, gente más, podríamos decir, entre comillas, más poderosa. Porque dice que estos hombres eran los que se encargaban de que el palacio caminara bien. O sea que el rey se los dejaba todo a ellos. Imagínense cuántos eran, dice 120, eran un montón. Y mis hermanos, los administradores eran nada más 3, que era Daniel y otros 2 más. Entonces, mis hermanos, si podemos ver aquí, mis hermanos, cómo el Señor trabaja. No importa. En ese momento, cuando Dios hace un llamado en el puesto que uno está, Dios viene y es Dios el que levanta. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, tiene usted que andar peleando con la gente, tiene que andarla envidiando, tiene que andar deseando puestos, tiene que andar usted viendo hasta con mentiras, con engaños, viendo a ver cómo se mete. Y mucha gente, mis hermanos, eso es lo que hace muchas veces. Pero esa gente no va a ser respaldada un día, aunque así usted haya visto que hicieron milagros, prodigios, mis hermanos. Le voy a decir algo, el Señor va a decir: no los conozco, hacedores de maldad. Porque lo principal, mis hermanos, dar un buen testimonio de, mis hermanos, de la grandeza de Dios. Porque a veces, mis hermanos, son ellos nada más los que quieren que muestren que son ellos los que tienen el poder. El poder viene de Dios. Cuando yo entienda eso, viene de Dios. Amén. Para yo ser un día aprobado por Dios y un día verla a mi Señor, yo tengo que saber que yo sin Él no soy nada. Se lo vuelvo a repetir porque a mí, mis hermanos, yo tengo bien claro eso. Sin Dios no somos nada y no podemos hacer nada y no pasa nada. Amén. Entonces mire lo que dice aquí. Entonces dice aquí en el 4, entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo. Permitan, el 3 no había leído. Y en tanto, dice, se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas. Mire pues, ahí está donde, mis hermanos, ¿qué se tiene que ver? Que uno se tiene que distinguir, ¿qué dice? En sus habilidades, en lo que uno, mis hermanos, cuando la gracia de Dios está sobre de uno, mis hermanos, eso va a salir a la luz. Entonces, mire, el rey pudo ver
cómo Daniel, mis hermanos, tenía que, dice aquí, mire, en tanto se distinguió, dice Daniel, por sus extraordinarias, oiga bien, cualidades administrativas, que el rey pensó, dice, en ponerlo al frente de todo el reino, encima de los 120 sátrapas, ¿sí o no? ¿Pero por qué fue? Porque Daniel protestó, porque Daniel quiso entrar en un lugar donde él todavía no le correspondía. No, él tuvo que, mis hermanos, y yo le apuesto que él ni lo pensó, sino que él sabía que él solo con su oración, ahí, mis hermanos, en ese lugar, todos tenían que conocer a Dios, sin puesto o con puesto. Pero era necesario llevarlo a ese puesto. ¿Por qué? Porque el Señor quería mostrar su gran poder. ¿Quién era el que, mis hermanos, ahí gobernaba? ¿Quién era el que ahí hacía todo? Para eso Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué tenemos que andar nosotros hablando de los mandatarios y que diciendo que si esto, que si no hacen, que si hacen, que si deshacen, que si esto, que si el otro? ¿Usted depende de ellos? Pues usted depende de Dios. Dígame usted, ellos tienen poder para detener todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Noticias puede usted escuchar que ya esto, que ya existe, que ya Dios no lo permite, no pasa. Esto se va a detener hasta que, mis hermanos, Dios quiera. Por eso, ¿a quién tenemos que honrar, darle la honra, la gloria y el honor? Es a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué le leo yo todo esto? Porque va de la mano con lo que ahorita estamos viviendo. Porque, mis hermanos, en ese momento, imagínense, Daniel sabía que Dios ahí lo había llevado a ese lugar, no a perder el tiempo. Y dice que él oraba 3 veces al día. Y, mis hermanos, él se mantenía puesto en lo que Dios, mis hermanos, a él le había dicho que tenía que hacer. Él, mis hermanos, en ningún momento flaqueó. Y usted va a ver cómo el enemigo se tuvo que, mis hermanos, alejar de él. Entonces, dicen los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron, dice, de qué acusarlo, porque dejó de ser, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel y no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces, dice los administradores y sátrapas, una comisión para ir a hablar con el rey. Estando, dice, en su presencia, le dijeron que viva para siempre su majestad. Aquella gente, ¿verdad?, mentirosa, engañosa. Mi rey Darío, nosotros los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros, gobernadores, convenimos en que su majestad debería emitir, dice, confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios, un hombre que no sea su majestad. Expida, dice usted ahora, ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y de los persas, no podrán ser revocados. Mira lo que ellos estaban armando. El rey Darío expidió, dice, el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí, dice, allí acostumbraba, dice, orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel, dice, orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Y ya usted conoce la historia. Pero yo lo quería llevar a cómo estos hombres, por envidia, como lo mismo que hicieron con nuestro Señor Jesucristo, como lo que pueden también muchas veces hacer por usted. Mire, pero si usted es una persona que ha dado buen testimonio, así como Daniel, mis hermanos, traía una trayectoria. ¿Desde dónde, mis hermanos? Desde que él llegó a ese lugar, él, dice, decidió no contaminarse. Y mis hermanos, y así murió el rey Nabucodonosor, y mis hermanos, su hijo también, ellos reinaron, y Daniel ahí seguía. Ya en ese tiempo estaba Darío, y mis hermanos, y Darío,
Imagínense, vio cómo era este hombre de extraordinario. O sea, las cosas, mis hermanos, cuando Dios las da para siempre. Y él había decidido hacer eso, pero rápido vinieron los demás. Pero son propósitos de Dios a veces, cuando hay, mis hermanos, cosas en contra de nosotros. Pero si uno se mantiene, mis hermanos, no haciendo daño, sino que Daniel ahí no se puso a hacer daño. ¿Qué dijo Daniel? Ahorita voy a empezar a decirle sus verdades a estos o el otro o aquí allá. No, él a dónde se fue. Dice que él a orar. Y mis hermanos, él sabía que había salido ahí un decreto que había dicho que todo el que adorara a otro Dios, porque mis hermanos iba a irse al foso de los leones. Entonces, imagínense usted si Daniel viene y Daniel dice, solo se pone a temblar, solo se pone a hablar después de todo lo que yo he hecho aquí. Después de todo lo que yo me he fajado en este lugar, ahora me van a salir con esto. Ay no, mejor dejo de orar. ¿Qué hizo él? Más incrementó su oración, porque él sabía que mis hermanos, que si él no oraba, entonces sí se moría. Pero él ¿qué hizo? Orar. Y mis hermanos, de esa manera, él fue al foso de los leones. Y mire lo que dice, nos vamos a adelantar un poquito porque ya no hay mucho tiempo. Y dice aquí en el 23, sin ocultar su alegría, el rey ordenó sacar del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones junto con sus esposas, sus hijos. No había tocado el suelo cuando ya los leones cuando los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado, dice, los huesos. Más tarde el rey Darío afirmó este decreto. Oiga bien lo que logró ahí Daniel, y es lo que nosotros en este tiempo tenemos que lograr, mis hermanos. Más tarde, dice, el rey Darío afirmó este decreto. Y recuérdense que los decretos el decreto tiene que sacarse y se tiene que cumplir. Y no se revoca, mis hermanos. Entonces dice ahí, a todos los pueblos, naciones, lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar y en mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido, su dominio jamás tendrá fin, y Él rescatará y salvará, dice, hace prodigios en el cielo, maravillas en la tierra, ha salvado a Daniel a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Entonces, mis hermanos, ¿qué hizo él? Protestar. No, ¿a qué se fue él? A orar. Él sabía en el Dios bendito que él, mis hermanos, confiaba. Y él sabía para qué era su llamado. Entonces imagínense usted que yo esté perdiendo el tiempo hoy en día, oyendo que las noticias dicen esto, que dicen el otro, que dicen aquí, que mire, a veces hay cosas que son ciertas y otras que son mentiras, pero como la gente, mis hermanos, está tan falta de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento, no se acercan al que le puede mostrar los tiempos y qué es lo que va a pasar y qué es lo que debe de hacer para salvarse uno mismo y a su familia. No, que mis hermanos poniendo, mis hermanos, la confianza en no sé quién. Mis hermanos, ¿cómo le dolerá el corazón a Dios? Y usted esté dependiendo, mis hermanos, de un mandatario. Si nosotros no dependemos del hombre, lo vuelvo a repetir, dependemos del Dios vivo. Mire lo que logró aquí Daniel. Que este hombre decretara, que este hombre dijera. Que ahí, mis hermanos, mire cómo honró él a Dios. A eso tenemos que llevar nosotros, a la gente. Un día, mis hermanos, por lo que yo estoy declarando aquí, usted lo declare, otros van a honrar a Dios y van a querer tener a ese Dios vivo, poderoso, majestuoso, poderoso que nosotros tenemos. Mis hermanos, para muchos, quizá en este momento no estuviéramos contando el cuento, o a saber cómo estuviera nuestra familia desarmada, toda acabada. Y si su familia, mis hermanos, usted no ha visto lo que tiene que ver, pues aquí está la instrucción.
Y el Señor, yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque oiga bien, es nuestro Señor Jesucristo, porque usted lo está recibiendo y lo va a creer, el Señor acelera el tiempo para que todas esas situaciones en sus hogares se arreglen. Pero ¿qué quiere el Señor? Mis hermanos, gente con estas características. Daniel no tenía ese poder solo porque a Daniel le daba la gana, porque Daniel no andaba envidiando, no andaba perdiendo el tiempo como muchos, mis hermanos, que no queremos ser sujetos a la palabra ni respetar a nadie, mis hermanos. El Señor, mis hermanos, pone investiduras, pero las investiduras las tenemos que respetar. Entonces, mis hermanos, yo a los que no son de nuestra congregación, yo le digo, ¿verdad? Respete las investiduras de otras personas y usted va a ver la gloria de Dios. Entonces, Daniel ahí no llegó con prepotencias, no, él llegó a mostrar lo que Dios había hecho en él, porque todo lo que sucedía en Daniel era porque Dios lo había hecho. Entonces, aquí lea todo el Daniel 6 y ahí está, por las situaciones que él vivió, por las que pasó, por lo que estos hombres hicieron, mire, y sabe que algunos historiadores cuentan que mis hermanos, cuando iban a aventar a la gente al foso de esos leones, ¿verdad? Dice mis hermanos que los leones los tenían casi por, no sé si eran 14 o 15 días que los tenían sin comer, para que en el momento que mis hermanos la gente cayera, los devoraban, pero mis hermanos, y mire, fue lo que hicieron con los acusadores, con los que planearon todo. Mis hermanos, por eso, no seamos instrumentos del diablo, seamos instrumentos de Dios. Amén. Y respetemos, mis hermanos, a los hijos de Dios. No se meta usted con nadie, no señale usted a nadie, no esté señalando a nadie, no se meta en las redes a oír y a ver, deje, cada quien le va a entregar sus cuentas al Señor, cada quien le va, mis hermanos, a entregar cuentas a Dios. Recuérdese que dice que tenemos sobre nosotros una nube de testigos y nadie se va a quedar impune de lo que aquí siembra, de lo que cosecha. Ay de aquel, dice el Señor, que haga caer a uno de mis pequeñitos. O sea, ¿sabe por qué? Porque hasta cuando hay gente que a veces dice, pero si esta persona, su comportamiento, ¿cómo ha sido? Pero todo lo que dice de parte de Dios, entonces yo puedo también hacer lo que quiera. Y si yo quiero, pues yo evangelizo a alguien y cumplo con lo que Dios está diciendo, que ir a ser discípulo. Mis hermanos, también espiritualmente uno puede traspasar lo que uno anda cargando. Por eso el tema se llamaba, ¿quién tiene un espíritu superior? Nadie lo puede derribar. Entonces, Dios quiere que usted tenga un espíritu superior, porque así lo dice la palabra de Dios, que Daniel tenía un espíritu superior a los demás. Esa fue la diferencia. Todos eran humanos, pero él tenía un espíritu superior. Así como le mencioné a Caleb y Josué, ellos tenían un espíritu diferente, les dijo el Señor. Y por eso, mire, lo que el Señor les dio en posesión, cuando mis hermanos se repartió todas las tierras, mis hermanos, el Señor a Caleb, mis hermanos, le dio posesión, mis hermanos, de las tierras que él había ido a ver. O sea, cuando yo tengo visión del Señor, así como lo que yo le declaraba, que nuestro proveedor es nuestro Señor. No se meta en esas cosas de mis hermanos, de que como la economía en su vida y en su casa va a estar bien si usted honra al Señor. Y si no, lo que usted tema, eso le puede venir. Y en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que usted hoy se vuelve a Dios y que usted está cerca de Dios, y por eso dijo el Señor, permaneced en mí y yo voy a permanecer en vosotros. Lo dice en Juan 15, ahí habla la palabra. Ustedes, dijo él, son los pámpanos, dice en Reina Valera. En otras versiones dice, ustedes son las ramas. Ustedes van a dar frutos si se mantienen, ¿qué? Unidos a él, porque él es la vid, él es la vida. Amén. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Y hoy, esta mañana, hemos escuchado verdades de parte de Él. Y mis hermanos, Él lo que quiere es que nosotros demos fruto, que seamos como plantíos a la orilla de los ríos, todo el tiempo dando fruto. No, y por eso dice que Él, mis hermanos, va a tener cuidado de mandarnos lluvia temprana, tardía. Mis hermanos, nosotros no tenemos que estar viendo que
que lo que dice la demás gente, que lo que dicen mis hermanos, toda esa gente que se anda levantando, declarando, profetizando, profetas falsos para los hijos de Dios. Va a haber bendición si usted así lo cree. Amén. Entonces yo le dejo esto en su corazón. Y como le digo, lo único que Dios quiere es que nosotros, mis hermanos, seamos como esos Danieles. Por eso yo lo he venido predicando. Levantémonos esos Danieles y decidamos, mis hermanos, apartarnos del mal, apartarnos del pecado. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Así que oramos para que el Señor Dios Todopoderoso quede con usted, quede en su casa y quede conmigo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos y te bendecimos, amado Rey, amado Salvador, amado Redentor. Padre, yo declaro que esta palabra quedó, Señor, sellada como un sello, como un decreto en el corazón, Señor, de mis hermanos. Yo sé que hoy, Señor, muchos crecieron en fe. Muchos, Señor, hoy, Señor, entendieron, Señor, de que no tienen que confiar en el hombre, sino que confiar en ti. Porque tú nunca, Señor, nos vas a dejar ni nos vas a desamparar si tú eres Dios, Padre Celestial, y que nada sucede, nada pasa, si no es tu santa y bendita voluntad, Señor amado. Padre, te pedimos perdón, Señor, por cuántas veces, Señor, nosotros, Señor, hemos hablado lo que no tenemos que hablar. Limpia nuestra boca y pon carbones encendidos, Señor, para que seamos limpiados, Señor, de ese pecado, porque hemos pecado contra ti, contra el cielo, violamos tus leyes espirituales cuando hablamos lo que no sabemos, Padre. Y perdónanos, Señor, hasta por lo que nos ha venido, Señor, que cuando nosotros, Señor, por lo que tememos, eso nos viene. Pero nosotros en el nombre de Cristo Jesús, Señor, declaramos, Padre, que ese temor, Señor, se va hoy en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, porque tu perfecto amor viene a nuestras vidas. Bendecimos, Señor, a las autoridades de cada país, de cada nación, Señor, sean bendecidos, y declarando que el Espíritu de Dios gobierna sobre de ellos, que tu gobierno está sobre cada país, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Muchas gracias para todos aquellos que nos mandan siempre ahí sus mensajitos, y para cada uno de los que se conectaron, que el Señor los bendiga con toda clase de bendiciones. Y recuérdense que tenemos una cita esta noche a las 8 de la noche. Bendiciones. Les amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.